Hoy, por cuarta ocasión, nos reunimos para escuchar la cátedra magistral que hemos creado para honrar la memoria del querido maestro y gran filósofo del derecho, el doctor Miguel Villoro Toranzo. Con esta cátedra buscamos contribuir no solo a la divulgación del conocimiento científico, particularmente la difusión de la filosofía del derecho, pero también el poder escuchar a las filósofas y filósofos mexicanos. Todo ello con la convicción de que la filosofía jurídica es necesaria, no solo para la formación de abogados, para la adecuada práctica profesional, pero también al mejoramiento de nuestra sociedad. Este año, concorde con los tiempos, hemos considerado pertinente llamar la atención sobre la importancia de las mujeres en la filosofía del derecho y la filosofía en general. Si hojeáramos la mayoría de los manuales de historia de la filosofía, y no se diga de la filosofía del derecho, nos llamaría la atención de que no aparecen mujeres en relación con los pensamientos que han influido a forjar la humanidad. Y de ahí pudiéramos llegar a la simple conclusión de que, en efecto, las mujeres no han tenido participación en esta rama del saber. Pero si analizamos mejor esta premisa, nos percataremos de su falsedad, debido a que si observamos con atención dichos manuales e historia, apreciaremos de verdad que la mujer siempre ha estado presente y ha sido copartícipe de la cultura universal. Tal vez no con la abundancia con la que lo han hecho sus compañeros, pero sin duda han luchado por lograr un espacio en el mundo y sus contribuciones han sido tanto notables como cardinales. Solo voy a dar unos cuantos ejemplos. Ulises, según nos relata Homero, para poder emprender cualquiera de sus acciones heroicas, se encomendaba y pedía el sabio consejo de Atenea, la de los ojos de lechuza. Sócrates, cuando dialogaba con sus conciudadanos en Atenas, juraba siempre por Hera, la mujer de Zeus. Axiotea de Fiunte y Lesetenia de Mantinea, en el siglo IV a.C., viajaron a Atenas a fin de inscribirse en la famosa academia para recibir clases de Platón. De hecho, una de ellas, Axiotea, llegó a ser maestra de ese instituto, debido a que para el pensamiento platónico los dos sexos merecían el mismo trato dentro del segmento de la polis al que le correspondía. En la filosofía neoplatónica, Hipatia, en los primeros siglos de nuestra era, en el siglo IV, destacó en la investigación científica de la astronomía y las matemáticas, y hoy es considerada como la pionera en la filosofía de la ciencia. En la Iglesia Católica encontramos a varias doctoras, entre las que destacan Santa Catalina de Siena, en el siglo XIV, famosa por ser la gran restauradora del papado en Roma, y su disquisición sobre el problema del ser. ¿O qué me dicen ustedes del misticismo poético, junto con su férrea determinación en la formación de almas y de conventos de Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI? En México tenemos el orgullo de contar con una gran filósofa y excelsa escritora como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII. Y para ejemplo de ello, basta leer su famosísima obra Respuesta a Sor Filotea de la Cruz de 1691, que constituye, sin duda, un claro y fuerte alegato de la participación de la mujer en la empresa filosófica y uno de nuestros grandes clásicos del pensamiento filosófico mexicano. La francesa Olympe de Gouges, en el siglo XVIII, al final del siglo XVIII, fue la impulsora de los derechos de la mujer y por su lucha le costó la vida siendo guillotinada en la época del terror. Sin embargo, ya en el siglo XX es donde encontramos la consolidación de la mujer en las tareas filosóficas y al respecto tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt, que destacó en la filosofía política
y quien hizo énfasis en que solo se había pensado sobre el fin de la política, pero no se había hablado en realidad sobre la política en sí misma, ¿no? O su relación con la condición humana. Y para ello tenemos el gran libro que tiene donde habla de la banalidad del mal en el caso de Eichmann, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la filósofa española María Zambrano, fallecida en 1991, donde buscó la razón poética al paralelo de Kant como un medio para unificar poesía y filosofía. O Simone de Beauvoir, con su obra El segundo sexo, del año de 1949, que se puede decir que es una de las obras que dan origen al movimiento feminista que hoy se está desarrollando. En fin, como podrán apreciar, sí han existido grandes filósofas que han enriquecido nuestro mundo con sus ideas y esperemos que su contribución siga vigente y se siga desarrollando. Ahora, queremos presumir que también nuestra querida escuela ha contado y cuenta actualmente con filósofas del derecho y como muestra le hemos pedido a nuestra invitada de hoy que nos comparta sus inquietudes y su trabajo y su pensamiento. La profesora María Cristina Ursáiz Lares es egresada de nuestra escuela de la generación 74-79, quien se tituló con la tesis La venta de la cosa ajena. Es maestra de Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, la EPEP, candidata a maestra por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctoranda en Derecho por la Universidad Panamericana y actualmente es consultora independiente. Es autora de los siguientes libros: Corriendo por ellas, del grupo impresor Unicornio, del año 2014. Ya en el terreno filosófico, nos ha deleitado con una pequeña obra que se llama La falacia de un naturalista, pequeña porque es breve, pero grande porque es sustanciosa, donde desarrolla el problema y las posibles soluciones que puede haber a este espinoso asunto que es vigente en los debates de la filosofía del derecho contemporáneo. Esta obra del año 2015 está publicada por la editorial Porrúa. También tenemos una segunda obra que está dentro de lo político y lo filosófico, que se llama, y por cierto vigente, muy vigente, sobre todo el año que entra, ¿no? Detrás de la conquista, la tradición política y práctica frente al nuevo mundo, también publicada por Editorial Porrúa, del año 2016. Y por último, una obra más humana, pero también con claros tintes filosóficos, es Cómo vivir el cáncer, publicado por Grupo Impresor Unicornio, del año 2016. Es decir, prácticamente con esta conferencia queremos enseñarles a las demás universidades, al país, al mundo en general, que la filosofía del derecho es un tema muy importante para la Escuela Libre de Derecho y que además contamos con filósofas mujeres que son orgullo de nuestra escuela y por eso, Cristina, te damos la cordial bienvenida y estamos ansiosos por escuchar tus palabras. Bienvenida. Rodolfo, muchas gracias por esa introducción tan amable. Por supuesto, por tu invitación, que para mí es muy importante porque significa la oportunidad de hablar en mi escuela tan querida. Agradezco también a mi querido rector Ricardo Silva y a las autoridades de la escuela, a las personas que lo organizan y por supuesto que agradezco a la audiencia y a los alumnos de la escuela que escuchen la conferencia. Debo decir que cuando Rodolfo me invitó a participar en el seminario, no me costó mucho trabajo pensar el tema y la decisión de hablar del legado de Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de los Estados Unidos fue por tres razones. Una, porque era mujer
La segunda, porque era judía, y la tercera, porque era abogada. Leyendo la obra de Ruth Bader, se descubre que había un interés muy particular en temas más allá que de feminismo, de igualdad de género. La preocupación que ella mostró durante toda su vida y en su obra, fundamentalmente en todos los tramos de la vida, fue precisamente en hablar un poco de lo que dice Rodolfo, de la equidad y de la igualdad de oportunidades entre todos, y sobre todo porque ella vivió en muchos sentidos de su vida la discriminación y buscó el recurso que tenía como abogada para encontrar alguna solución que fuera no solo factible, porque la construyó de la nada, sino que fuera viable y que llegara a buen término. Ruth Bader nació en el año de 1933 en el seno de una familia judía de padres inmigrados a Nueva York. El padre, Nathan, que fue nacido en Rusia, y la madre que nace en el Imperio Austríaco, Celia. Ella tuvo una hermana mayor que murió al año de ella haber nacido, Marilyn, y ella asistió siempre a escuela pública. No eran gente de muchos recursos. Por supuesto que la situación de judíos hizo que la parte de niñez y juventud de ella fueran importantes mientras se vive en conjunto con la historia, con los acontecimientos que estaban sucediendo en Europa. Ella estudia en la escuela número 238 desde el kinder, la primaria, luego ingresa a la secundaria en la escuela James Madison, y ahí estudia la high school, y el día que termina, en la ceremonia de terminación de graduación, ella debía dar el discurso de la generación. Ella era la alumna más distinguida y brillante, y lo fue durante toda su vida, pero desafortunadamente la madre enferma y muere de cáncer ese día, y no pudo dar el discurso. La madre durante toda su vida había ahorrado dinero para que Ruth tuviera la oportunidad de estudiar profesionalmente. Celia había sido la sexta hija de 7 y no había podido tener la oportunidad de estudiar porque los recursos de la familia se habían dado para el estudio del hijo mayor, como era la costumbre, y como eran escasos, pues es para lo que alcanzó. Pero aunque la madre previó el estudio de Ruth, no pudo hacerlo, porque el padre, al morir la madre, cae en una situación difícil en el negocio que tenía, y la madre, el dinero de la madre lo tienen que emplear para sacar adelante el negocio. Entonces Ruth se va becada, estudia en Cornell University, que es precisamente la universidad donde había estudiado el tío. Ahí, por supuesto, sigue siendo la mejor estudiante. Conoce a 2 maestros fundamentales en su vida, el maestro Cushman, quien era especialista en cuestiones constitucionales y en derechos civiles, y le infunde desde pequeña el interés por algo que era parte de su realidad en ese momento. Y también fue alumna en la clase de literatura de Vladimir Nabokov, quien le enseñó algo que fue fundamental para su obra. Él le hizo ver que las palabras servían para pintar cuadros. Eso hizo de ella una gran redactora y una persona que en sus argumentos pensaba claramente, pero sabía expresarlos claramente y con precisión. Y esto, por supuesto, que le sirvió y fue fundamental, tanto cuando en su trabajo de postulante, de abogado postulante, como de jueza. Después de haber estudiado en la misma escuela, conoce a su marido, a Martin Ginsburg, quien también se enamoran, se casan y terminan el 14 de junio de 1956,
terminan el college y van a ir hacia la universidad. Pero el 23 de junio se casan y a Martin lo mandan a realizar el servicio militar a Oklahoma, así es de que ellos van a Oklahoma. En Oklahoma nace su primera hija, Joan Carol Ginsburg, y regresan a la ciudad regresan a estudiar a Harvard, a la universidad, se inscribe Marty y ella al año siguiente también ingresa a la universidad, aún siendo madre y aún teniendo que cuidar a la chiquita. Por supuesto, brillantemente, Marty enferma de cáncer, ella lo atiende y no solo eso, atiende a las clases de ella y de su esposo, saca adelante el hogar, la niña absolutamente es capaz de manejar toda la situación. En el momento en que se gradúa Marty, él es contratado por una de las grandes firmas de Nueva York y viajan a la ciudad de Nueva York, por lo que ella tiene que ser transferida a la Universidad de Columbia, donde se gradúa en 1959. En ese año, ya graduada, empieza a buscar trabajo y como lo hizo su esposo, ella fue a buscar a las grandes firmas, pues tenía un currículum impecable. Pero desafortunadamente era una época en la que todavía no estaba el mundo abierto a las mujeres, a que las mujeres fueran empleadas y menos en el mundo de abogadas. Entonces, lo único que logra conseguir es que se le contrate como secretaria en el juzgado de distrito del juez Edmund Palmieri por 2 años. Posteriormente hace trabajo de investigación en la Universidad de Columbia, va a ser profesora de la Universidad de New Jersey, donde inicia a solicitud de algunas de sus alumnas, estudios y un seminario sobre mujeres y el derecho. Había mucho interés porque no podemos quitar a Ruth Bader de su entorno, del contexto, del tiempo en el que ella vivió. Fue un mundo que venía de la Segunda Guerra Mundial, en donde los Estados Unidos habían sido ganadores y habían aplastado el dominio alemán, pero sobre todo habían estado en contra y habían luchado y vencido la discriminación de los alemanes. Y el problema es que al interior de los Estados Unidos se vivía una gran discriminación. Entonces, esto llevó a que socialmente se empezaran a pedir y a manifestarse en muchos sentidos en contra del racismo y al mismo tiempo empezó a surgir el interés por las mujeres. Hacia el año de 1970 hubo además algunos acontecimientos que colaboraron a esto porque sucedió la muerte de muchas mujeres que habían abortado por medios que habían sido legales y entonces se involucra también el tema del aborto y muchos de los temas femeninos de unas mujeres que habían tenido que suplir a los hombres que se habían ido a la guerra y que habían empezado a abrir espacios y que empezaban a ocupar un espacio en el ámbito laboral. Ella es profesora de Columbia, es profesora de Harvard. Hacia el año de 1980, ella es más bien el presidente de esa época, Jim Carter, la nombra jueza de distrito del Circuito de Columbia y en donde sirve hasta el año de 1993, en el que el presidente Bill Clinton la designa jueza asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos con una aprobación prácticamente unánime en el Senado y con todo el aplauso del país en general. Pues ella a lo largo de toda su experiencia había sido una mujer que había defendido en todos los sentidos los derechos civiles y había formado parte de asociaciones, por ejemplo, ACLU, que era la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles, y a través de esto había estado involucrada en muchos casos para la defensa de derechos civiles
y siempre con énfasis en las mujeres. La biografía de Ruth Bader nos podría llevar esta conferencia y varias más. Yo invito a toda la audiencia a que lean porque realmente tiene una vida muy interesante. Pero para las conclusiones que yo quiero llegar en esta ocasión, tengo que hablar de la Corte Suprema de los Estados Unidos y analizarla desde una perspectiva un poquito más amplia para decir lo siguiente. Los Estados Unidos están conformados desde que se independizan de Estados Unidos, de Inglaterra, las 13 colonias. Ellos ven la necesidad de tener un gobierno que sustituya al gobierno monárquico de Inglaterra y que cumpla con las funciones que Inglaterra tenía en cuanto a dar unidad al gobierno de las 13 colonias que a su vez tenían sus propios gobiernos. Esto sucede en el año 1776 y elaboran un proyecto que luego aprueban de constitución. La Constitución en los Estados Unidos es un documento no solo importante, es la norma fundamental, entendida como la norma suprema, pero más que eso es el documento original y fundante que da legitimidad tanto al gobierno como al ordenamiento jurídico. Al gobierno, que los norteamericanos deciden que sea un gobierno republicano, a la manera como lo plantea Montesquieu, pero al mismo tiempo le hace algunas modificaciones derivadas de su propia circunstancia. Hannah Arendt, a quien hizo alusión Rodolfo, ella habla acerca de las diferencias que hubo entre la revolución que culmina con la Constitución americana frente a la Revolución Francesa y establece que hay una diferencia muy notable. Mientras que la Revolución Francesa es un movimiento social que surge a partir de la base y de una inconformidad no solo con el gobierno, sino que lucha en contra de un régimen antiguo de carácter feudal y aristocrático. Eso no sucede en los Estados Unidos. A los Estados Unidos hay que juzgarlos desde una perspectiva aparte, porque no solo estaban lejos geográficamente, sino que se habían conformado en una nueva situación que no era necesariamente muy parecida a la de las estructuras políticas y los estados políticos europeos. Los norteamericanos, ellos no habían tenido que luchar contra, su revolución no era una lucha contra el poder monárquico. Ellos tenían un poder monárquico que en ese entonces ya estaba limitado y no era absoluto como el francés, pero al mismo tiempo, ellos sí tenían que sustituir un gobierno por el otro. Entonces deciden un gobierno que fuera republicano, dividido en tres poderes. ¿Por qué? Precisamente para tener esos límites claros, que tuvieran los suficientes candados para evitar que alguno de ellos se disparara, lo que ellos llaman ese sistema de checks and balances. Y la forma en cómo ellos encuentran para controlar al legislativo y al ejecutivo es precisamente la conformación de un poder judicial al que le van a atribuir facultades especiales. La experiencia histórica de ellos les hacía ver a todas luces la cantidad de veces en que los legislativos y los gobernantes habían llevado a cabo sus funciones de manera caprichosa, cometiendo abusos y arbitrariedades. Para ellos eso no era nuevo. Entonces, eso los lleva a concluir la necesidad de establecer un control correcto, pero al mismo tiempo fuerte. Y entonces lo que establecen es un control constitucional, lo que conocemos como judicial review, que consiste en que todas las leyes emanadas del legislativo y los actos de gobierno pueden ser revisables frente a la Constitución e invalidados por ella en caso de no ser acordes a lo dispuesto por la Constitución.
Esto no está así expresado directamente en la Constitución, sino que tuvo que haber sido refrendado por el juez Marshall en el caso Marbury versus Madison, el cual establece con toda claridad la facultad de la Corte como el responsable supremo de ese control constitucional que sirve de coto para las decisiones de la voluntad legislativa y, por supuesto, de la voluntad del Ejecutivo. Al respecto, y en el camino, a reserva de hacerlo al final, debo mencionar algo importante. Esto le otorga una característica muy especial al sistema de gobierno norteamericano, que es el límite a las mayorías. Y esto tuvo una razón de ser muy específica. En el momento en que se lleva a cabo la Constitución de los Estados Unidos, las gentes importantes eran las gentes blancas, libres, pero que además eran propietarias, que no era la mayoría de las personas. Entonces, en Estados Unidos fue muy importante establecerle límites a las mayorías en defensa de esas minorías que eran los que en realidad llevaban en mucho la iniciativa. Pero al mismo tiempo el mantener un equilibrio en los poderes y que no se perdiera el control a través del legislativo. Por otro lado, el hecho de que se establezca a un poder como el judicial, como el revisor de los actos legislativos y de los actos de gobierno del Ejecutivo, a la luz de muchos presenta un problema de fondo, porque ¿cómo es posible que los miembros de un cuerpo que no son elegidos popularmente van a limitar a las mayorías? Y esto, pues, tiene una explicación muy simple. Es un poder que se mantuvo alejado precisamente de las presiones de electores para mantenerlo independiente, para que pudiera dar sus resoluciones desde otra perspectiva. Al mismo tiempo, las decisiones de la Corte, con base en la Constitución y la Corte y la Constitución en última instancia, vista desde la perspectiva del Judicial Review, presentaba un problema muy severo, porque no solo era limitar a las mayorías de ese momento, sino era establecer límites a las mayorías de las generaciones futuras. Y esto resultaba un problema verdaderamente serio. Sin embargo, se dotó a la Corte Suprema de una facultad de interpretación de la Constitución y, por supuesto, de las leyes y demás, con características que tampoco eran las mismas que la escuela de la exégesis francesa tenía respecto de los legisladores franceses. Y se le dotó de absoluta libertad. Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretan con libertad. Y esto nos lleva a un tema muy importante, que es eso que Dworkin llama la discrecionalidad judicial y que a muchas personas les da escozor, pero que visto en la oportunidad de analizar los casos de la juez, veremos que la discrecionalidad no es algo que deba preocuparnos, no es algo que debamos temer, porque no es algo, precisamente lo que se está evitando es la discrecionalidad de los poderes judiciales y ejecutivos. Lo que se está buscando es que haya un elemento de seguridad y de certeza más allá de la certeza que da el precedente, que de alguna manera también la da. Pero la interpretación no es irrestricta, la interpretación tiene límites que son de diferente clase. Entonces, el hecho de que la interpretación sea libre nos lleva a consideraciones muy sencillas de Gadamer. Gadamer nos habla de que la interpretación y la interpretación jurídica, por tanto, requiere
ser un acto de voluntad, un acto de buena voluntad y un acto libre. Esto permite que por medio de la interpretación se pueda ampliar, corregir o añadir el texto original o la noticia que se está interpretando. ¿Cuál es la importancia de la noticia? La noticia, dice Gadamer, nos sirve para fijar algunos aspectos y dar certeza para evitar discusiones y evitar confusiones. El texto constitucional, en este caso, sería el que evitaría que eso sucediera. Pero una vez fijada la noticia, la interpretación se mueve con libertad, a voluntad, pero al mismo tiempo permitiéndose la libertad de añadir, corregir o ampliar. ¿Pero sobre qué? Sobre algo concreto, que es los casos, hablando jurídicamente, los casos que son sometidos a interpretación de una norma, como podría ser en este caso la norma constitucional. Entonces, haciendo y viendo una interpretación de este tipo, podemos pensar que la Corte Suprema pueda ser un límite claro de las acciones legislativas y de las acciones del Poder Ejecutivo. Esto es precisamente lo que hace Ruth Bader. Ella tiene un especial interés en defender no solo a las mujeres de la discriminación, sino ella tenía un punto de vista que me parece vale la pena mucho rescatar hoy, que es hablar de equidad de género. Lo que ella en el fondo está diciendo, y esa es una de las principales conclusiones de mi estudio al respecto, es que la discriminación daña a todos, daña a las mujeres, quitándoles oportunidades que debieran haber tenido, pero también daña a todos los demás. Y en función a eso dedica toda su labor legislativa y de investigación y de enseñanza. Ella comprende que esto podía hacerse mediante una estrategia pensada, analizada y revisada a partir de la revisión que es y el análisis que hace especializadísimo de cada uno de los casos en los que ella se ve involucrada. Ella toma los casos y los desmenuza hasta su más ínfima expresión para encontrar algo que es muy importante para nosotros como abogados y para todas las personas: las razones de las conductas. Saber cuál era la verdadera razón de lo que era debido en cada caso, para así establecer si efectivamente privar de un beneficio o obligar a una conducta a la mujer o negarle una conducta a una mujer significaba una discriminación y era indebido. Y no solo lo hizo a través de manejar casos en donde las mujeres eran discriminadas. Lo más particular es que lo hizo en muchos de los casos a partir de discriminación de hombres. Porque existía en Estados Unidos algo que fue muy peculiar. Y eso no solo en Estados Unidos, lo menciono en Estados Unidos porque estamos hablando de eso, pero en la mayoría de los casos y en la mayoría de los países existe la idea de que las mujeres somos frágiles, de que las mujeres ni con el pétalo de una rosa, pero al mismo tiempo se nos da un trato de segunda, como personas de segunda o personas que no tenemos todas las capacidades. Y Ruth Bader lo que viene a hacer es a destacar que eso es un prejuicio y que en muchos de los casos, cuando lo manejó desde la perspectiva de la discriminación de los hombres, lo que estaba sucediendo es que un trato que parecía preferencial para las mujeres, en realidad era discriminatorio y era discriminatorio en ambos sentidos. Y demostró y fue haciendo que la mentalidad de los jueces cambiara
y tomara un nuevo sentido de apertura que fue al mismo tiempo muy bien aceptado y congruente con los cambios que estaba sucediendo afuera en el contexto, porque ella tenía muy claro, la labor que ella realizaba tenía que darse en tres frentes. Por un lado, tenía que educar, buscar la manera de educar, y fue profesora, fue investigadora, manejó grupos de mujeres, hizo análisis de procedimientos internacionales en la Universidad de New Jersey, tanto en Estados Unidos como en Suecia, y pudo ver otras realidades, y fue entendiendo la necesidad de que el cambio se diera en diferentes ámbitos. Pero también era importante influir al legislativo, tener una conexión clara con legisladores para que hubiera congruencia. De hecho, hay un caso especial, Lilly Ledbetter contra Goodyear. Es un caso en donde poco tiempo después de haberse resuelto, aún en contra de Lilly Ledbetter, aún en ese caso, la legislatura modificó la ley porque lo que ella alegaba de que se le pagaba un precio menor a todos sus demás compañeros era correcto. Y aunque en el caso concreto se resolvió en contra, todavía no se daba el cambio al interior de la Corte, sí logró el cambio legislativo. Y la tercera era precisamente eso, que la Corte tuviera una nueva mentalidad y que estuviera acorde con lo social. Me parece que lo más importante de hasta aquí, lo que llevo dicho, son dos cosas. Por un lado, que este derecho surgido de un judicial review a partir de un control constitucional que se le otorga a un poder judicial en estos términos, es un derecho estatal, pero no es un derecho legislativo. Alguno me podrá decir que el fundamento es la Constitución, pero en ese caso estamos hablando de un poder constituyente, no de un poder constituido. Y esto me llevaría a una crítica hacia el hacia el positivismo jurídico, porque en realidad la crítica al positivismo debería de enderezarse en este sentido, en pensar, como muchas veces se piensa, que la única fuente de derecho es la ley legislada. Y eso, para los norteamericanos como para muchos, nos queda claro que eso no es factible. Tiene que haber una pluralidad de fuentes. Y aquí, por ejemplo, en este derecho norteamericano estamos viendo por lo menos dos fuentes más. Por un lado, el precedente como fuente de costumbre, y por el otro, ese derecho que surge de la ciencia jurídica ejercida por los jueces. Entonces, me parece que esto abona para una perspectiva más amplia del derecho y que es muy útil para el abogado que se empieza a formar, para que sepa que no todo es la ley del legislativo, porque efectivamente presenta muchos problemas. Y a Ruth Bader le quedaba, no claro, clarísimo. El Holocausto, aunque ella no lo vivió, seguramente tuvo noticias cercanas porque pertenecía a una familia judía. Y en el Holocausto, precisamente, muchas de las situaciones que se presentaron fueron derivadas de un derecho democráticamente elaborado, de mayorías. Y eso provocó toda una serie de críticas. Me parece que brevemente quisiera entrar al análisis para ver en el fondo qué es lo que hizo Ruth Bader, porque creo que es muy importante la labor que ella lleva a cabo. Voy a analizar brevemente dos casos y si me da tiempo veo el tercero, porque no me quiero extender demasiado. Queremos que esto sea solo el inicio de las pláticas, pero existe un primer caso que es Reed versus Reed, en donde ella lleva a cabo, no es un caso que ella manejara directamente, pero sí presentó ante la Corte algún documento. Era un caso en donde Sally Reed
era una madre que pierde al hijo y queda intestado. El esposo Cecil, ambos pierden al hijo y solicitan la administración de los bienes del intestado y del hijo. Pero la ley estatal establece que cuando dos personas están en igualdad de circunstancias para administrar los bienes de un descendiente, siempre se preferirá al hombre sobre la mujer. Y entonces, en este caso, la Corte tenía que analizar si las Cortes inferiores habían favorecido al padre, alegando precisamente ese prejuicio de que era un mejor administrador de manera natural. ¿Por qué? Pues porque las mujeres estamos pues hechas para el hogar y para cuidar a los hijos, pero no para administrar. Y lo que hace Ruth Bader, a diferencia de varios abogados que hubieran enfrentado este caso desde otra perspectiva, fue atacar ese prejuicio y tratar de que el caso fuera reconocido bajo la protección de la enmienda 14, que está referida a la igualdad de derechos frente a la ley. Y esto lo logra en el caso de Reed contra Reed. Y es muy importante porque por primera vez la Corte empieza a ver con ojos diferentes la discriminación de la mujer. Y esto le permite abrir camino porque ya una vez establecido el precedente en el sentido de la enmienda 14, eso pudo favorecer a otros casos que se acogieran a ese precedente, pero también ella continuó con lo que era una estrategia perfectamente elaborada. Ella no daba pasos sin guarache. Y lo que logra aquí va a ser fundamental con posterioridad. El segundo caso al que me voy a referir es un caso en donde la mujer trabajó todo el tiempo, el marido trabajaba todo el tiempo, pero la mujer se embaraza y desafortunadamente fallece en el parto. Él tiene la decisión de hacerse cargo del hijo y solicita al Seguro Social que le den el beneficio de protección que se daba para manutención, para cuidados del hijo en caso de fallecimiento de la esposa, ¿no? Y la esposa había pagado su seguro social, sus impuestos y todo con corrección durante muchos años, pero el Instituto de Seguridad Social le niega la ayuda diciendo que eso solamente se le daba a las mujeres. Y este es un caso muy emblemático y muy significativo porque precisamente lo que pudo hacer Ruth Bader es demostrar que era discriminatorio y que en este caso pues no había el prejuicio porque él era hombre y entonces la discriminación sí existía. ¿Y qué es lo que veía en el fondo Ruth Bader? La necesidad de Jason, el hijo, de ser alimentado, cuidado, protegido y acompañado en su crecimiento. Ese es el hecho normativo que es la causa jurídica que lleva a la protección de la enmienda 14. Y esto es una elaboración que tiene muchos recovecos técnicos que no vamos a entrar aquí, pero que sí tiene un camino muy importante y muy especial. Y rápidamente voy a mencionar solamente un caso parecido, que es el de Charles Moritz, que este incluso fue primero, en donde él solicita, para ayuda de su madre anciana, un beneficio al Departamento de Hacienda, un beneficio fiscal para poder hacerse cargo de la madre. Y se le da la misma razón. No porque precisamente eso es un beneficio solamente para mujeres. Y lo que Ruth Bader hace es ver que el sexo es una diferencia biológica que no puede constituir una razón justificada para diferenciar ni una ayuda, ni un trato, ni un derecho.
Es simplemente una situación aleatoria de la vida que, como la raza, no está dentro de la voluntad de las personas y no depende del mérito, y por lo tanto no puede ser modificado por las personas. Entonces, esa no es una buena razón para dar un trato diferente ni a unos ni a otros. Paulatinamente, a través de estos mecanismos y de otros, ella logra convencer y formar una nueva mentalidad en la Corte. Entonces, ese derecho que se hace como derecho jurisprudencial y que se constituye además en Estados Unidos como precedente, pues está muy vivo y es un derecho muy real, ¿no? Entonces, a manera de resumen, yo diría que el legado de Ruth Bader, y a quien le gustaba que se le dijera señora Ginsburg, es muy importante. Es muy importante porque muestra una calidad de vida como ser humano, como mujer, pero también una calidad profesional que, no obstante los obstáculos que fueron muchos, fue capaz de ser mujer, de ser esposa, de ser madre, de ser profesional, de llegar al máximo tribunal de la Corte de los Estados Unidos, y no solo eso, a ser recordada hoy con el cariño, el reconocimiento y el aplauso con el que se le recuerda. Y a que en esta ocasión tengamos el tiempo y el espacio para analizar su vida y su obra. Y si finalmente ustedes me pidieran que yo definiera a Ruth Bader con una sola palabra, diría congruencia. Algo que es muy difícil de reconocerle a alguien. Gracias. Muchas gracias. No sé si Pablo quiera comentar algo y luego empezaríamos a ver si hay una pequeña sesión de preguntas y respuestas y Arturo nos ayuda en este punto. Sí. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Estoy encantado de escuchar estas palabras de Cristina, y obviamente siempre es un honor estar en esta cátedra de Villoro Toranzo. Y más que comentario, me gustaría, pues, obviamente, escuchar más de Cristina. Y en atención a ello, me gustaría rescatar una pregunta que hicimos en la primera cátedra de Villoro Toranzo cuando fue la primera sesión. Y nosotros parafraseamos eso que alguna vez escribió Ronald Dworkin, una conferencia de por qué los jueces deben de saber filosofía. Y mi pregunta sería muy sencilla, Cristina, como filósofa: ¿por qué consideras que los jueces, bueno, más que nada también los abogados, deberían de conocer filosofía y adentrarnos un poco más en la filosofía? Y en una vertiente de la misma pregunta, ¿cuál crees que había sido la filosofía de la Justice Ginsburg que trató de plasmar en todas sus resoluciones, y sobre todo en una voz tan potente que desde la disidencia marcó una tendencia que sigue explorando? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Pues son dos preguntas muy difíciles, porque también hablar de filosofía en derecho es un poco difícil. Por un lado, la filosofía, decía una de mis maestras en la universidad, Juliana González, que es la oportunidad que tenemos los seres humanos a veces de hacernos preguntas, porque filosofar es eso, es preguntar aunque no tengamos respuestas. Es esa capacidad de asombrarnos ante la vida y de pensar. Entonces, ¿qué diría yo que le sirve de la filosofía al derecho? Es esa capacidad de pensar. Pero no de pensar en lo etéreo, no de pensar en las nubes, sino a partir de las realidades, porque el gran riesgo de la filosofía, y es algo de lo que muchos de los derechos adolecen, de los derechos estatales modernos, es que jalan demasiado para el lado de la filosofía. Y no es porque la filosofía sea mala, porque acabo de decir que es pensar y el pensamiento siempre es bueno, pero también el
alejarse de la realidad a veces nos lleva por caminos demasiado intrincados que hace que las cosas se vuelvan impensables o por lo menos inmanejables. Yo pienso que la filosofía la filosofía del derecho en concreto nos hace analizar cuáles son, uno, los problemas que como sociedades organizadas en derecho tenemos que enfrentar y cómo los estamos enfrentando. Nos dan elementos para juzgar nuestros propios ordenamientos jurídicos y sobre todo para ser críticos y llevar una vida pensada. ¿Qué haría, por ejemplo, por qué es importante para un juez pensar? Pues porque efectivamente tiene que analizar el caso y la filosofía en muchos sentidos es buscar razones y el juez tiene que buscar razones y el abogado postulante tiene que buscar razones y las razones son las que deben ganar. Y eso es exactamente lo que Ruth Bader hizo. Ella pensó y ella analizó y tuvo un conocimiento preciso de toda la realidad de las mujeres en los Estados Unidos y no solo de los Estados Unidos, confrontado con Suecia y otros países. Ella, en el año de 1974, llevó a cabo un libro en donde se analizaron los casos y principalmente se analizaba la discriminación al interior de la educación en los Estados Unidos. Niñas discriminadas, mujeres discriminadas, pero lo vio en muchos aspectos. Ella formó parte de ACLU, precisamente la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, para estar cercana a los casos y poder hacer los análisis y dar respuestas en la medida de lo posible, pero también elaborar estrategia. La filosofía, en mi opinión, sí debe promover la discusión de los temas, que es lo que busca el seminario. Yo coincido con Rodolfo que este es un espacio importantísimo y contigo, Pablo, es un espacio de discusión, de diálogo. La filosofía nos da la posibilidad de salir un poco de la realidad sin despegarnos de ella para pensarla desde otra perspectiva. Entonces, yo pienso que la filosofía a Ruth lo que le daba era perspectiva. Y ella tenía una perspectiva sumamente amplia y sumamente interesante, porque ella estableció una estrategia que a cualquiera le hubiera sorprendido. La manera como ella manejaba los casos era totalmente atípica. A ningún abogado se le hubiera ocurrido tratar ciertos casos por enmienda 14. ¿Por qué? Porque lo que ella estaba pensando era parte de una elaboración completamente fuera de lo típico. Y eso le dio no solo prestigio ante los tribunales y ante los clientes o las personas a las que defendió, sino que fue la que le dio éxito en su labor. Porque pues yo pienso que todos venimos a la vida para tenerlo y ella lo pensó muy bien. Entonces, sentarse a preguntarse las cosas, a buscar respuestas, a encontrar respuestas, a dirigirlas, pues pienso que mayor ayuda no pudo dejar de tener, ¿no? Muy bien. Antes de, no sé si Arturo tendrás algunas preguntas que te han llegado, pero a mí me gustaría, dentro del seminario, hacerte una pregunta que cuando platicamos del tema me rondó por la cabeza en el tema de Ruth Bader. Y la pregunta que te hago es, ¿cómo es posible que una jueza de la Suprema Corte de Justicia haya tenido tanto arraigo en la población norteamericana a tal grado que se ha vuelto un ícono y sobre todo fue como un símbolo de fuerza moral y lo vimos al final de su vida cuando se enfrentó al presidente Donald Trump, ¿no? Y bueno, los funerales que se hicieron y la venganza de Donald Trump de meterse a designar y proponer, a pesar de que eso le costó el COVID, ¿no? A una jueza conservadora, pero y eso vincularlo a la realidad mexicana, donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia no suelen tener
el arraigo que tiene en Estados Unidos. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es precisamente esa comparación entre jueces de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, donde también ha habido grandes debates, grandes precedentes, grandes tesis encabezadas por ministros, por ministras, ¿no? Pero que finalmente eso no traspasa el mundo de lo jurídico ni en la sociedad. Bueno, no sé, es lo que quiero que me platiques. Pero en cambio en Estados Unidos, los jueces y particularmente ella, llegó a infundir un gran reconocimiento en la población norteamericana. Esa sería mi pregunta, Cris. Pues muy buenas preguntas, las de los dos. Esta pregunta es difícil de contestar, pero en mi punto de vista, creo que Ruth Bader tuvo un punto muy importante. Ella incluso fue criticada por feministas. Ella en Estados Unidos defendió la igualdad de género. Ella estuvo a favor de unos y otros, no confrontó, unió, buscó soluciones, buscó respuestas, siempre estuvo presta para evitar la discriminación, que era algo que hería a la sociedad. Pero precisamente cuando estuve pensando la manera de estructurar la conferencia, me vino a la mente el hablar de la Corte Suprema, y ese era el otro punto importante de la exposición. Porque una Ruth Bader en una corte con otras circunstancias no se hubiera dado. Era importante, tanto como abogada postulante como jueza, que la labor que ella llevaba a cabo tuviera realmente una incidencia social, porque finalmente, tú estarás de acuerdo y todos estaremos de acuerdo, en que lo más importante del derecho es que ordene a las sociedades y que sirva, que viva en confluencia con las sociedades. Entonces, la Corte Suprema de los Estados Unidos, a través de su sistema de precedentes, que es muy particular, sí mantiene esa raíz social y sí mantiene esa cercanía con la problemática, una problemática que además en el contexto de Ruth Bader era álgida. Lo que se estaba viviendo, Rodolfo, probablemente Pablo y Arturo no son de nuestra generación, y habrá muchos jóvenes que no lo conozcan, pero que pueden leer al respecto. Los años 60, o sea, los años posteriores, diría en general, a la Segunda Guerra Mundial, pero los años 60 y sobre todo los 70 fueron de grandes cambios. Y eso a Ruth la formó, pero la formó y en la cercanía con los hechos. Ella nunca se mantuvo al margen, formó parte de todas las organizaciones, formó a muchísimas generaciones de abogadas y de abogados que finalmente salieron a la calle y que salieron con una nueva mentalidad y que a su vez fueron formadores de otras personas. Por eso me parece que es tan importante, pero también la fuerza que tiene en Estados Unidos el Judicial Review. El hecho de que en Estados Unidos se revise con independencia y con una interpretación en los términos de la conferencia, es decir, con una interpretación libre, es fundamental. En el momento en que las cortes se sujetan a criterios políticos o se prestan a las presiones de la mayoría, en ese momento la Corte pierde y los ciudadanos perdemos todos. Y lo que no sucedió en Estados Unidos, hasta donde yo pude ver, es precisamente eso. La conformación política y sobre todo del ordenamiento jurídico norteamericano son muy claros. El Judicial Review funciona. La nulidad de innumerables disposiciones legislativas y de actos de gobierno del Poder Ejecutivo es cotidiano, es de todos los días. Y los jueces y Ruth Bader también buscó siempre las razones para ver si se invalidaba o no se invalidaba la ley.
pero tenía la fuerza suficiente de una corte y ella era una mujer independiente. Entonces, cuando la corte se doblega y se somete, como quiera que sea, no es clara, no hablan en bloque. Por ejemplo, las mayorías son fundamentales en una Corte Suprema. Pero también, como decía Pablo, el poder de la disidencia a Ruth le dio algo que fue fundamental. Fue la posibilidad de analizar la respuesta de la mayoría en un momento dado, muchas veces favoreciendo la posición, bueno, en todos los casos de su disidencia, favoreciendo la posición contraria, pero le permitió analizarlo y dar sus propias razones. ¿Para qué? Para que los litigantes las tomaran y enfrentaran otros juicios desde otra perspectiva, aprovechando los errores cometidos por la Corte, haciéndolos ver y exponiéndolos en el mejor de los sentidos, no en el sentido de evidenciar, sino en el sentido de corregir. Pero al mismo tiempo le daban la oportunidad a la Corte de verse a sí misma. Era como una autocrítica muy peculiar, porque eso es generalmente lo que no hacemos los seres humanos, no nos sometemos a eso. Entonces, Ruth fue valiente, Ruth habló, pero sobre todo nunca levantó la voz. Siempre fue discreta, su madre le enseñó, entre otras cosas, que no podía dejar de ser una dama. Y siempre fue una dama que tuvo las palabras, como dijo su profesor de literatura, perfectas para pintarle a la corte el mejor de los escenarios. Y muchas veces, aunque fuera después de tiempo, lo compraron. Y la disidencia estableció bases además para el avance de las generaciones. Ese derecho que surge de la realidad a través del juicio de los jueces es lo que le da movimiento al derecho, es lo que lo hace vivo y congenial a la raíz social, pero al mismo tiempo es la razón de ser de todos los derechos y de todos los abogados, encontrar soluciones, y ella pues dio soluciones. En alguno de los casos, ella convenció a los jueces diciendo que aunque la resolución les costara trabajo, lo importante quizás no era la resolución que estaban dando en ese momento, sino la serie de oportunidades que le estaban negando a las futuras generaciones. Brevemente voy a decir algo. La madre no tuvo la oportunidad de estudiar por diversas circunstancias que brevemente mencioné. Ella tuvo muchísimas dificultades para salir adelante y requirió de un gran esfuerzo que quizás todos reconocemos al leer su biografía. Pero su hija tuvo muchas oportunidades. Entonces, pienso que el personaje de Ruth Bader es un personaje humano, es como cualquiera de nosotras, es como cualquiera de nosotros, diría ella, porque todos somos uno y porque Ruth Bader, en su sencillez y en su simplicidad de palabras, pudo hacer algo maravilloso con su interpretación. Esa frase inicial de la Constitución de los Estados Unidos que dice "We the people", en un principio no contenía, no suponía más que a hombres libres y propietarios. Y lo que Ruth Bader hizo es incluir a las mujeres, y bueno, también después con los años se han incluido a muchas otras personas, pero ella en especial buscó que las mujeres estuvieran incluidas en esa frase, "We the people", porque la protección constitucional derivaba de eso. Entonces, la importancia de la Corte, si la Corte no sabe, nuestra Corte mexicana no toma conciencia de la importancia de la independencia y no toma conciencia de la importancia de su labor, pues entonces tendrán que pasar más años y necesitaremos juristas de mejor cepa para que eso suceda, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Arturo, no sé si hay alguna pregunta o tú quieras comentar algo. Y hay aquí algunas preguntas, la verdad, felicitar a la maestra Cristina Urzaiz. Déjenme comentarles que tuvimos muy buen rating
más de 120 personas. Perfecto. Siguen muy atentas, ¿eh? Muchas felicitaciones, hay que decirlas, no me detengo en ellas, pero celebran. Eric Mena pide que por favor se continúe con estas actividades, a lo mejor ahora con Sandra Day O'Connor, sería muy interesante eso. Y aquí tengo unas preguntas, aquí un poco una pregunta de contraste. ¿Qué opinarías, Cristina, sobre que es una clara posición minoritaria, pero criticaron a Ruth Bader Ginsburg en su momento por no haberse separado, digamos, todavía en el periodo de Obama, y que esa decisión, pues ahora se tiene un lugar ocupado por una jueza conservadora. Es decir, hay quien que le achaca a Ruth no haberse separado, ya sabiendo su avanzada edad y que podía en un momento dado, si bien pues dar la pelea, pero que bueno, una posible pues muerte, ¿no? Digámoslo así, pues podría dejar latente pues la decisión en Trump posteriormente, y si posiblemente Merrick Garland, que era el pues quien Obama pretendía nominar, pues hubiera conservado esa ala liberal que ahora no se tiene. ¿Cuál sería tu postura? Yo te diría, Arturo, dos cosas. Por un lado, sí hubiera sido conveniente que ella hubiera renunciado y dando la posibilidad de que Obama hiciera el nombramiento. Desde luego hubiera habido una conveniencia política muy interesante, pero yo creo que Ruth Bader tenía una idea muy clara de lo que es la Corte. Si bien es cierto que las individualidades influyen en muchos casos y el ser conservador o no serlo influye en la resolución de los casos, perdón, también es un cuerpo unitario y la Corte de Estados Unidos en ese sentido tiene una fuerza particular. Yo creo que la Corte que viene también tiene derecho a modificaciones y con libertad, si lo nombra uno o el otro, tiene que funcionar. Y me parece que si yo fuera, si yo hubiera tenido que tomar la decisión, si yo hubiera estado capaz, probablemente hubiera decidido lo mismo en el sentido de que no, la Corte tiene su propia vida y tiene sus propias resoluciones y si cambia, cambia. O sea, no podemos dirigir políticamente la Corte, me parece que es exactamente lo anterior, ¿no? Que es una independencia, es un órgano independiente. Quizás la decisión debiera ser en función de su lucidez, de su fuerza, de su capacidad. Si eso no estaba deteriorado, probablemente, que fue lo que sucedió, ella se sintió capaz y ella dijo, pues que sea lo que Dios quiere, ¿no? Y así lo hizo. Y ahora habrá que ver porque también es responsabilidad de los que vienen y que para dónde jale o qué se haga, pues ya no es responsabilidad de ella. De otra manera, ella hubiera manipulado. Y a mí me parece que en lo personal, me parece que no hubiera sido lo correcto. Y otra pregunta que tenemos por acá es, ¿qué hace tan especial a RBG para que sea, digamos, más allá de sus precedentes para convertirla, como ya decían, pues en un verdadero ícono, ¿no? Hay una película, La Voz de la Igualdad, un documental en Amazon, pues hay souvenirs, tiendas, se ha vuelto un poco, pues eso, un ícono, tal vez, ya mencionabas mucho la congruencia, pero ¿qué otro elemento para pues volverla pues, prácticamente una rockstar? De los Emmys pasados, pues, a propósito de la película, le dedicaron pues una canción y que hablaba, vimos ciclistas con la manera en cómo se vestía. Es muy probable que muchas de esas personas no hayan leído una sola sentencia que haya emitido o que la hayan escuchado en una conferencia o leído un libro. Pero eso es lo que la vuelve más enigmática y qué es lo que le hace tan especial para que pase de ser pues una justice, por supuesto, muy reconocida, muy destacada, a un ícono popular que raya, digamos, en una idea de rockstar, que eso también se vuelve muy atractivo de su personalidad. Pues mira, yo creo que ahí hay varios aspectos interesantes.
Por un lado, las características de la sociedad americana que hacen rockstar de muchas personas, ¿no? O sea, hay que entenderlo en contexto. Pero también yo creo que sí fue un personaje popular, ella se sabía popular y ella se hizo más popular. No sé si sepan, pero en alguna ocasión fue invitada e ella tenía un gusto particular por la ópera. Era una pasión que incluso compartía con algunos de sus compañeros de corte y iban a todas las óperas. A sus hijos los formó en música y desde muy joven fue a la ópera. Pero incluso participó en una ópera. Ella se disfrazó y tuvo toda su caracterización y fue y se presentó en la ópera y eso la fue haciendo, yo creo que esa y muchas actitudes más, el que estuviera cercana a las personas. Por otro lado, hay que destacar mucho, por ejemplo, que ella tenía una vida cotidiana común y corriente, muy particular porque su matrimonio era especial. Los roles no estaban definidos y no era el rol de mujer y el rol de hombre, porque Marty supo entender perfectamente y apoyarla a ella, incluso la apoya de manera definitoria para que tome el nombramiento de la corte. Él hizo algunas llamadas y algún soporte en esos términos, pero era una familia como común y corriente, al interior muy humana, muy cercana a los hijos, una gente como cualquiera, entonces era fácil identificarse con ella. Por otro lado, como dirían los romanos, gozaba de gran autoritas. Tenía un prestigio, sus decisiones, siempre estuvo involucrada con la gente, siempre trató casos de personas que no cobró pro bono por el puro interés de que la estrategia que ella tenía no los utilizó, porque los defendió y los tomó cabalmente y cuando no pudo lo hizo muy responsablemente, pero al mismo tiempo siempre estuvo atenta para ayudar a la gente. O sea, creo que todo eso ayudó. Y entiendo que toda esa parafernalia que crean los norteamericanos y el dedicarle una canción y hacerle una película, pues todo eso colabora, ¿no? Es un poco, pero sí hay un fondo. Yo pienso que sí es un personaje muy popular y muy que fácilmente se puede hacer público, ¿no? Me parece. Muchas gracias, qué interesante, la verdad. Muchas felicitaciones, sigue, la verdad, muy buena audiencia. Eso habla muy bien de la ponente de hoy. Y pues, pues algo que quieran ustedes agregar, Rodolfo, Pablo. Bueno, pues yo obviamente yo quiero agradecer a la escuela, antes de darle la palabra a Pablo, yo quiero agradecer a la escuela, a ti, Arturo, ¿no? A Gabriela Tamayo, a, a, a Ceci, ¿no? A la escuela, al director, digo, al rector, ¿no? A la junta directiva, el que nos hayan apoyado para hacer esta cátedra Bio Toranzo, porque se hace con cariño, ¿no? Se hace, no hay dinero de por medio. Agradezco el tiempo, su valiosísimo tiempo de la profesora María Cristina, ¿no? Porque básicamente los postulados de la cátedra se hacen igual que los de la escuela, ¿no? Es decir, la gratuidad y el ánimo de contribuir en algo a la gran problemática nacional, ¿no? Y por eso agradezco que se haya podido llevar a cabo este evento que generalmente lo hacíamos presencial, pero debido a la pandemia no se hizo. Gracias al equipo de sistemas, ¿no? Que nos apoyó, a ti, Arturo, que nos ayudaste para que esto fuera posible, ¿no? A Pablo también, que nos apoyó con la elaboración de esta cátedra y ojalá siga, ¿no? Yo creo que es muy importante que la Libre se manifieste en estas nuevas tecnologías, ¿no? Que digamos que estamos presentes, que no somos ajenos a los problemas nacionales, ¿no? Que la mujer en nuestra escuela ha tenido una gran participación y ahora este es un ejemplo claro de ello, ¿no? Y que ojalá podamos tener esta cátedra pues, por muchos años más, que solamente va a ser posible, ¿no? Si los propios de la escuela, ¿no? O otros abogados de otras escuelas que se interesan por saber qué es lo que se hace en nuestra escuela, ¿no?
participa, ¿no? Entonces, por mi parte ese sería mi comentario y muchas gracias. Y bueno, finalmente también a la familia Villoro, que nos autorizó a crear esta cátedra y a seguirla desarrollando, ¿no? En honor del padre Villoro Toranzo, ¿no? Gracias. Bueno, y yo ya por mi parte nada más igual, ya los agradecimientos ya están dados y con la petición que se siga continuando con la cátedra y pues se sigan abordando estos temas y sobre todo un tema tan delicado como es lo que planteó la ministra, la Justice Ginsburg, en su obra, ¿no? Que desde la disidencia planteó unas cuestiones de discriminación y alzó la voz, y yo creo que lo importante es que no se apague esa voz y que se demuestre, no nada más con palabras, sino como lo hizo ella con una gran obra, de que es un problema, que realmente es un problema en todos los ámbitos y sobre todo en las escuelas, sobre todo en nuestra escuela, y que ya se está actuando para tratar de no tanto igualar la balanza, sino para tratar de primero identificar el problema y en su cabalidad, como se está haciendo, se está atendiendo. Y yo creo que uno de los grandes ejemplos es como que ahorita tenemos a Cristina, que es una muy buena voz, y escuchar más voces que se necesitan, levantando y haciendo eco sobre estas cuestiones de género y posicionando un poco más que nada la carrera y la profesión, que desde un punto de vista muy particular lo enaltece, ¿no? Entonces serían mi contribución y pues nuevamente muchas gracias a todos y enhorabuena. Muchas gracias, Pablo. Pues algo, Cristina, que quisieras agregar, algo que quisieras cerrar tu conferencia, que ha estado magnífica, y de verdad felicitar a Rodolfo y a Pablo por el gran rating que se tuvo, la verdad. Pues solamente agradecer nuevamente a la Escuela Libre de Derecho por su hospitalidad, al rector y a la junta directiva por tener este tipo de eventos, por ustedes, Arturo y Pablo, que con tanta eficiencia y cariño y amabilidad han organizado, y a Rodolfo por la invitación y a toda la audiencia por tomarse el tiempo para reflexionar sobre esto. Y efectivamente coincido, son temas como muchos otros que se deben de tratar, y el tema de la equidad de género es un tema importante a tratarse hoy, y en la escuela me parece que es fundamental. Así es que felicito la iniciativa, la aplaudo y cuentan conmigo. Muchas gracias, de verdad agradecer a todos su compañía y solo anunciar que la cátedra que tan eficientemente ha sido promovida por Rodolfo, solo decir que recientemente tuvimos a Juan Villoro, ¿no? En una conferencia y que vamos a continuar la cátedra precisamente con este tema que muy adecuadamente han propuesto Cristina y Rodolfo y Pablo. Vamos a tener otros eventos más con el tema de Ruth Bader Ginsburg y continuar con esta discusión. Me parece que es muy oportuno continuar con esta discusión y pues agradecer a todos nuevamente y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos.